Caso de la familia Perrón, el poltergeist de Enfield y sobre todo la muñeca Annabelle y la monja diabólica fueron películas basadas en los archivos de los Warren, los más importantes investigadores paranormales del mundo. Pero ¿acaso la realidad pudo ser más terrorífica que la ficción? Hoy, en Viaje a otra dimensión, El Conjuro y las películas más aterradoras de los últimos tiempos. Hola, soy Anthony Choi y en tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche con un tema que tiene que ver con las películas que en los últimos tiempos nos han quitado el sueño, han sido francamente pesadillas fílmicas, ¿no es cierto? Ya cuando se decía que ya todo se había visto en el cine y que las grandes películas de terror como que el género había pasado de moda, ustedes saben, las clásicas como El Exorcista y otra por el estilo como Puerta al Infierno, etcétera, ya eran pues películas que habían sido de los 80, algunas salieron de los 90, pero en los últimos años no había habido grandes películas de terror si no fuera porque habían caído de repente en el cine efectista, en el de persecuciones, mutilaciones y zombies, ¿no? Que son películas, alguna de ellas muy buenas, pero la mayor parte muy dentro de un término medio y alguna francamente mediocre. Sin embargo, surge una película muy interesante en el 2013, llamada El Conjuro, ¿no? Y que curiosamente era protagonizada por un director taiwanés, ¿no? James Wan, ¿no es cierto? Que había hecho una carrera muy interesante, inclusive de películas de género de terror en la isla, en Taiwán. Pero luego parece que por su talento es llamado al cine americano, al cine norteamericano, hollywoodense, y es que ahí surge esta película en el año 2013, El Conjuro, ¿no? Una película muy interesante que de una manera rescataba los mejores elementos del cine de terror clásico, ¿no? Una historia bien contada, una historia en la que habían efectos especiales, habían rostros horribles, pero más que ese terror de evidencias, había un terror de sugerencias, era un terror indirecto, era el no ver la cara del monstruo, sino a la persona que estaba viendo la cara del monstruo, ¿no? Entonces es ahí en donde conservando digamos, los protocolos del cine clásico de terror, de alguna manera se notaba fresco y sobre todo, que es lo más importante, si es una película de terror, tiene que dar miedo. Y eso es lo que ocasionaba El Conjuro. Esto ocasionó que el éxito del Conjuro fue impresionante. Se gastó creo que $130 millones en la película, y uno dice, bueno, ¿cuánto dinero? Es que depende cuándo es lo que se recauda ese tipo de películas a nivel mundial, y se calcula de que se recaudó cerca de más de $1.000 millones, ¿no? Entonces es como decir, tú inviertes 100 soles y ganas 1.000. ¿Es negocio o no es negocio? Es negocio, ¿no? Pero claro, para eso necesitas pues un aparato de distribución internacional pues muy potente, y eso es lo que tiene el cine norteamericano, que cada cierto tiempo nos sorprende con algún elemento de buen cine, hay que decirlo, ¿no? Ahí como las películas de J1, porque a partir de ese momento empezó a surgir secuelas y precuelas, ¿no? Yo tengo acá la lista de las películas que vamos a hablar más adelante, pero del cual surgieron personajes muy interesantes, como la muñeca Annabelle y como la monja diabólica. Así que esta noche vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca de las películas del Conjuro, ¿no? Y todo el universo del Conjuro, ¿no? Incluso ya es toda una parafernalia que se ha hecho alrededor de esto. Hay películas, se han hecho series, se han hecho los muñecos son vendidos a nivel mundial, hay todo un merchandising. Es muy interesante lo que es el séptimo arte, que es el cine, y sobre todo el octavo arte, que es hacer plata con el séptimo. Así que esta noche vamos a hablar acerca de El Conjuro y las películas más aterradoras de los últimos tiempos. Pero en este momento, queridos amigos, vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353, y establezcamos esta conexión
con sus historias propias de terror. Porque hay que decirlo sinceramente, muchas de las llamadas telefónicas de nuestros oyentes y televidentes, alguna de ellas francamente que podría ser fácil un argumento para el cine de terror, ¿no? Hay historias que son alucinantes y lo más interesante, ni siquiera es basado en hechos de la vida real, no, es la misma vida real que se encarna en las llamadas de nuestros televidentes y oyentes. Por eso llámenos al 212-5353, 212-5353 para establecer esta conexión con sus historias. Y por eso que en este momento vamos a recibir la llamada de Luis. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luis, aló, bienvenido a Radio Capital, ¿cómo Antonio. estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Muy bien, siguiendo. Luis Ángel Dávila. Muy bien, Luis. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas, estimado Luis? Desde acá de Huachipa, Antonio, de Huachipa. Muy bien, ok. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, ante todo, como buen seguidor de tu programa, te felicito. Todos los días siempre lo puedo ver acá, junto con mi hijo. Ok. Gracias, amigo, gracias. Sí, bueno, acá estamos en esta temporada, pues, de la cuarentena, ¿no es cierto?, en la que acompañamos a nuestros oyentes y televidentes que ya están en sus casas, están acompañados en familia, con los abuelos, con los nietos, con los hijos, y para pasar un momento de entretenimiento por los misterios, ¿no? Pero cuéntanos, Luis, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido el motivo de tu llamada, estimado amigo? Mira, tengo una historia que quiero contar que es completamente real, ¿ya? Justamente tú estás hablando de las historias reales que hayan pasado así misteriosas, y tengo una historia que hace tiempo pasó. Ok. Sí, te escuchamos, Luis. Cuéntanos. Ya, mira, cuando mi hijo recién nació, tendría 3 meses de nacido. Ya, yo dormía, mi hijo dormía al centro, yo dormía al costado y su mamá dormía al otro costado. ajá, Entonces, ¿qué pasó? Al costado de la cama había una mesita normal, ya siempre lo que se llama la mesa de noche. ya, Entonces, ¿qué pasó? Era como la madrugada, 3, 4 de la mañana, yo recuerdo, que no, yo siempre tenía la costumbre de en las madrugadas, por inercia, al padre primerizo, toca con su mano al bebé a ver si está todo bien, no, si no se está ahogando, cosas normales que pasa en un padre primerizo siempre. claro. Y de pronto siento que no estaba a mi costado mi hijo. Entonces, qué raro, digo, pero no está. Prendo la luz y no estaba en la cama. Qué raro. ¿Ya? Entonces yo le digo a su mamá, ¿no? Le digo, Daisy, Fabricio, le digo, no, por mi hijo, le digo, Fabricio, prendemos la luz y no estaba. Y en eso escuchamos que debajo de la mesa de noche, así como un grito, pero no de dolor, no, sino despacito, ¿eh? Así, como una lloradita de un bebé, pero despacito. Claro. Entonces yo asustado, ¿no? Loco, y cuando lo encuentro debajo de la mesa, mira, estaba debajo de la mesa como si alguien lo hubiera metido así, especialmente como quien mete un paciente así envolvidito debajo de la mesa. Y yo asustado pensé, ¿no?, que tenía moretón. Estamos hablando de un bebé de 3 meses, Anthony, no de un niño, de un bebé de 3 meses. Ok. ¿Y qué pasó? Entonces yo lo empiezo a revisar inmediatamente a ver si se ha golpeado la cara, el cuerpo, obviamente por temor, ¿cómo va a estar de la cama abajo? Ni una rasguñada, ni un roce, Anthony, nada, absolutamente nada. Y me pareció tan raro, lo cargué asustado, lo revisamos, pero en realidad es tan raro que hasta el día de hoy lo único que me han dicho, no sé, yo me niego a creer, pero no sé, tú eres el experto, Anthony, dicen que los duendes vienen a llevarse a los niños. No sé si será cierto eso. Ok. Ahora, cuéntame, Luis, ¿esto cuándo pasó? ¿Ahora tu hijo cuántos años tiene? Ahorita tiene 10 años. Ok, ¿y esto en tu casa dónde queda? ¿En qué distrito? Mi casa es acá en Huachipa. Ah, me dijiste en Huachipa. Ok, ¿y la distancia que había entre tu cama y la mesa, cuántos metros eran, digamos? 1 metro. Ah, estaba al costado. Okay, pero estaba debajo estaba debajo de la mesa, como si alguien lo hubiera guardado así especialmente. Claro. Y ahí viene el tema, pues, estimado Luis, ¿no? Porque, digamos, si un niño, en primer lugar, un niño de 3 meses, pues, no puede moverse de ese punto al otro punto. Además, si alguien lo va a sacar, o el niño se cae, vamos a decir, por algo motivo se cayera, empezaría a llorar, estaría golpeado, pero siempre hay ese relato de que lo ponen, o debajo, en este caso, en tu caso, debajo de la mesa.
pero ha habido otros casos en los que se ubican debajo de la cama, ¿no? Y sí, pues, o sea, mira, yo te digo una cosa, Luis, nosotros hicimos una encuesta hace algún tiempo con respecto a cuál era el caso paranormal o el tipo de historia paranormal que más recurrente entre nuestros oyentes y televidentes, y ganó por lejos, ganó por lejos el tema de los duendes, ¿no? El tema del bebé que era sacado de la cuna, de la cama y puesto invariablemente debajo de la cama, o inclusive al pie del dintel de la puerta, como dice, ¿no? Pero hasta donde sabemos, Luis, si bien se habla siempre de que los duendes tratan de llevarse a niños, no se ha reportado, hasta donde yo sé, casos de desaparición de bebés, ¿no? Y que se pueda aludir al secuestro de un duende, ¿no? No hay eso. Lo que sí es extraño es eso que al bebé lo mueve. Ahora es curioso porque además, Luis, tenemos un tema de que ahora hay muchas cámaras de seguridad dentro de las casas, dentro de los dormitorios, ¿no? Inclusive dentro de las cunas de los cuartos de los bebés. Pero hasta el momento, hasta donde yo sé, no se ha reportado una grabación en la cual se vea el niño, el bebé, cómo se traslada, o quién lo pone, o quién lo mueve, ¿no? Así que, bueno, en fin, de todas maneras, muy interesante tu historia, Luis. Ok, muchas gracias por estar, pero sí, la respuesta es duendes, tal cual, ¿no? Ok, muy bien, vamos a recibir la siguiente llamada. Tenemos una llamada vamos a ver. Aló, buenas noches. Hola, aló, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, Guillermo, ¿de dónde nos llamas? Se acaba de callar, doctor. Escuchándolo bien, como Guillermo, siempre, cuéntanos. sincero, fan de muchos años desde el inicio que usted empezó. Una vez muy empezamos bien, hace Guillermo. años. Pero Ok. quería referirme, en antes que habló el señor que me antecedió, Sí. era referente a mi hijito cuando tenía 17 días de nacido. Ok. Nosotros nos íbamos a casar recién con mi señora y vivíamos, como todo matrimonio, que uno empieza en una piecita. Ya, ok. Entonces mi hijito tenía 17 días de nacido. Y entonces, 17 días de nacido. 17 Ya, días. ¿Y qué es lo que pasó ahí en tu casa, en la piecita que cuentas, estimado? ya dormía mi esposa, yo y mi hijito, dormía encima de nuestra barriga, pues el bebé. Claro. Y entonces cuando nos despertamos y todavía lo amarramos, porque siempre nos decían, uy, chiquito, qué bonito. Y total que nos despertamos esa noche Sí. y no encontramos a mi hijo. ¿Qué cosa? ¿Ya? Y mi hijo estaba debajo de la cama. Y eso que ¿Lo le había encontró? amarrado como toda noche le amarrábamos con una pitita su piecito, y Ya. debajo de la cama le encontramos a mi hijo. Ahora, cuando tú dices, Guillermo, que habían amarrado al bebé, ¿cómo lo habían amarrado? No entiendo bien esa figura. Le había amarrado su piecito nomás así suavecito con una cintita, ¿A dónde lo habían amarrado? su piecito, y yo me lo había amarrado, como la cinta era grande, lo había amarrado yo a mi brazo. Ok, ¿y por qué hiciste eso, Guillermo? Porque mucha gente me decía, ten cuidado con los duendes, ten cuidado que se lo van a llevar, ten cuidado que pasa esto, y como dice muchos años, Ya, claro. entonces he tenido ciertas experiencias. Ah. Y entonces, para que no se lleguen al bebé cuando estás dormido, habías amarrado a tu hijito de su piecito y amarrado con un lazo a tu mano. En el caso que se lo lleven ahí, ¿jalarían la pita o lo que? Ni la sentimos, porque mi señora estaba para el lado de afuera y yo para el lado de la pared. Y mi hijito dormía como lo repito, un matrimonio que se inicia, un ambiente chiquitito, estaba la cama y ahí acostadito estaba la cocina más o menos, y de ahí salía a la puerta uno. Nos despertamos así, y el bebito estaba abajo de la cama. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Miro, y por la pita mía estaba abajo en la cama, abajo del piso de la cama, durmiendo tranquilo. Con pita y todo, se lo estaban llevando a Con tu su hijito. cinta y todo, sí. Con cinta y todo. Sí. Imagínate. Ahora, esto es en el Callao, ¿no es cierto? Sí, en el Girón Colón fue. Ya, ¿en Corongo me dices? Girón Colón, en cuadra... Girón Colón, ya, por el mercado. Cuadra 4, creo, Colón. Ya. Pero bueno, igual, ¿no? O sea, mira, yo te digo, yo creo, así, a ojo de buen cubero, de cada 10 bebés que nacen en Lima, a 3 le ha pasado eso. Imagínate. Y si eso lo ponemos ya en un nivel alto, un nivel macro, ese sería prácticamente casi un tema de salud pública, ¿no? Porque o de casos, porque ocurren muchísimos bebés. Sí, fue una cosa bien extraña.
Ajá. que hasta ahorita que justo le escuché y le estaba escuchando los otros programas anteriormente sobre los duendes, todo eso, entonces para mí es creíble, porque cuando yo era niño tenía 5 años, miraba hacia el techo, me acuerdo que había una ventana, y yo veía siempre unas caritas rosadas con alas. ¿Ah, sí? Como esos dibujos o estampitas que hay en el Día de la Madre, caritas así, con alas, con sus alitos y pelos rubios. Ya, qué loco, ya. Bueno, y tú tenías esas visiones, ¿no? Sí, pues, bueno, en todo caso, para los escépticos, ¿cómo pueden los escépticos explicar eso? A ver, ¿cómo pueden explicar que invariablemente un bebé, muchísimos bebés, y el tema de esta noche no es ese, ¿no? Pero bueno, está bien, las llamadas fluyen libremente. ¿Cómo puede explicarse eso? De que bebés de meses aparecen debajo de la cama, debajo de la mesa. ¿Cómo se puede explicar eso? Y 17 días y es un ambiente chiquito, porque ni siquiera solamente era una piecita. Ahora me van a salir de repente con que dicen, no, de repente uno de los papás es sonámbulo y... No, el bebito siempre lo poníamos, si no lo tenía mi señora en su vientre, lo tenía yo, porque no había para la cuna. Claro, ya después de la familia. Por eso le digo. Bueno, sí, bueno, como toda familia, ¿no? Como toda familia. Yo te voy a confesar algo, ¿no? Mis padres también empezaron así, ¿no? Sí, claro. Y claro, mi papá conoció a mi mamá y se casaron y su primera vez fue un cuartito chiquito, ¿no? Pero felices mis padres, ¿no? Que ahora están juntos, contentos, ¿no? Así toda la familia empieza, pero qué alucinante lo de... Pero 17 días nacido, sí, y debajo de la cama y todavía con su cintita, porque no estaba muy ajustado a su piecito, porque era niñito, ¿no? Bebito. Claro. Y debajo de la cama, ¿dónde está el bebé? Debajo de la cama durmiendo, tranquilo. Pero Guillermo, dime, ¿y tu hijo cuántos años tiene ahora? Mi hijo ahorita tiene 36 años. Ya ves un hombre, ¿no? Ya, sí, y ahora es bien bravo que se lo lleven los duendes, Bien bravo esa. No, ya no se lo llevan ya. Muy bien, gracias Guillermo, un fuerte abrazo. Un gusto de escucharlo y que hayan toda mi llamada. Gracias, doctor. Ya, y un saludo a toda la gente de Girón Colón en el Callao, pues, ¿no? Un fuerte abrazo. La gente de Colón, de Loreto, de toda la gente de Bravo. Yo tengo amigos allá muy chéveres en el Callao, ¿no? Y en el cercado del Callao. Un fuerte abrazo para todos, mis patas chalacos. A ver, tenemos otra llamada de Héctor. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, te escucho claro y fuerte, Héctor. ¿Dónde nos llamas? De acá de San Borja, de Lima. Muy bien, cuéntanos, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Otra historia de duendes, pero de repente? Perdón, no le escucho bien. A ver, no, te preguntaba, ¿si es otra historia de duendes? No es una historia de duendes, sino que, bueno, yo anteriormente, hace mucho tiempo, tenía sueños, digamos, tipo premonitorios, que soñaba con muerte, cosas así. Ya. Y al día siguiente que soñaba, pasaba. ¿Qué pasaba? Entonces, tenía como que la imagen viva cuando soñaba. Por ejemplo, un accidente de tránsito donde hubo fallecidos, que ocurrió justo en la Universidad Científica del Sur, justo saliendo. Digamos que yo lo sentía porque lo había visto en mi sueño y era la imagen tal cual. Ya, a ver si te he entendido, Héctor. Tú te soñaste con un accidente de tránsito grave, con fallecidos, y luego esto ocurrió cerca a la Universidad Científica del Sur, un accidente así. Sí. ¿Cuántos días antes soñaste y cuándo fue que pasó? Fue el mismo día, o sea, fue o sea, como que de jueves para viernes, en la noche yo lo soñé, y el viernes fui a clase, no, obviamente tenía que ir a la universidad, y lo había visto, lo había vivido. Pero lo que tú viste cuando ocurrió era igualito a lo que soñaste. Sí, era lo mismo, era tal cual, o sea, lo mismo que yo había soñado estaba ahí, o sea, el accidente. A ver, así sin dar muchos detalles, pero a grosso modo, ¿qué es lo que pasó en ese accidente? ¿Perdón? No digo, sin dar muchos detalles, a grosso modo, ¿qué es lo que pasó en ese accidente? Detalles en sí, solo recuerdo la imagen de un bus que se había caído y habían personas alrededor. Y cuando yo pasé cerca del accidente, era lo mismo.
incluso el color de de los polos de las personas y eso también se veía igual. Y me han pasado otras cosas varias que acá, por ejemplo, acá en donde vivo, en mi casa, a veces se siente fuerte, se siente una vibra, pero yo no lo siento, pero sí sé que otros amigos que han venido a mi casa lo han sentido. Ok. O sea, pero siempre relacionado con el tema muerte. Creo que sí. Por ejemplo, una vez estaba con esto de las llamadas. Estaba estudiando con una amiga por llamada, por teléfono, creo que por Messenger era. En un momento me dice, oye, ¿quién está cantando? O sea, ella escuchaba que alguien cantaba. Y yo le digo, nadie, porque yo estoy acá solo. Y me dice, ¿de verdad? Y yo le pongo que sí, pues porque no había nadie. Claro. Y ella escuchaba que alguien cantaba, una mujer, creo que era. Ya. O podría ser alguna filtración de internet también, ¿no? A veces cursan las... También, no sé, sí, también puede ser. Pero qué interesante. Bueno, el sueño premonitorio es todo un caso, ¿no? Porque uno debería soñar de todo, o sea, todas cosas buenas o cosas malas, pero hay personas, como en tu caso, que sueñan esto tiempo del tema de la muerte. Héctor, gracias por compartir tu historia con nosotros de tus sueños premonitorios. Un fuerte abrazo. Bien, amigos, vamos a hacer la pausa y ya saben, esta noche el tema que nos ocupa, El Conjuro y las películas más aterradoras de los últimos tiempos. Vamos a analizar, vamos a recordar esta película. ¿Vieron la película del Conjuro? ¿Vieron la película de la Annabelle, de muñeca Annabelle? ¿Vieron la película de la monja diabólica? ¿Cuál le gustó? ¿El Conjuro 1, Conjuro 2? Todo eso regresamos, hablaremos después de la pausa. Ya regresamos. Saben, estamos en este nuevo horario, y de lunes de cuarentena, ¿no es cierto? De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la noche. Pasen la voz. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la noche. Y hoy día, por ejemplo, después de nuestro programa, vamos a tener un en vivo en mi cuenta en el Instagram, Anthony Choi Oficial. Mi cuenta en el Instagram, Anthony Choi Oficial. Vamos a estar ahí de 15 hasta las 9 de la noche, conversando también con los oyentes, hablando también algunos temas del programa, ¿no es cierto? Y vamos a tener un invitado muy especial hoy día, una entrevista muy especial. Así ya saben, estamos de lunes a viernes, de 8:30 a 10 de la noche, y luego de esto entramos en la cuenta Anthony Choi Oficial en el Instagram. Muy bien. Queridos amigos, esta noche el tema El Conjuro y las películas más aterradoras de los últimos tiempos. Estaremos en breve con una destacada especialista, una crítica de cine con el cual vamos a conversar acerca de estas películas del Conjuro. A mí la verdad que me gustaron muchísimo, me gustaron mucho, de verdad. El Conjuro es una película muy buena de terror, de género. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. En este momento vamos a hablar con nuestros queridos y amables oyentes. ¿Tenemos a quién? A Raúl. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? ¿De dónde lo llamas? ¿De Pueblo Libre? De Pueblo Libre. Bueno, cuéntanos, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué nos tienes esta noche? Sí, tenía un comentario sobre los duendes, pero se lo digo al final de la principal historia que quisiera contarle, por favor. Ok, muy bien. Cuéntanos la principal historia, entonces. Sí, la principal historia relata de alguien muy querida y que me lo contó ya hace varios años, que tuvo yo problemas desde los 3 años más o menos hasta los 13 años, que era como una enfermedad o un problema en la piel, en la cabeza. Tú tenías ese problema en la piel, en la cabeza. Había como unos arpullidos en la cabeza, heridas. Ya. Sí, ella, su familia vive en Bagua Grande y en una zona agrícola. Ellos trataron de hacerla ver en zonas del lugar, médicos, no pudieron y se fueron hasta la costa, Chiclayo, y nunca pudieron hacer nada al respecto. Los doctores le decían que no sabían qué cosa era, análisis, años y años con eso. Nunca pudieron hacer nada. Era una chica, una señorita, Raúl, ¿era una chica o una señorita? Sí, tuvo ese problema desde los 3 hasta los 13 años más o menos. Ya. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces, ella, lo único que podía tener solución de los doctores, de los médicos, era calmantes. Ella la inyectaban 1 vez o 2 veces por semana para que le deje de doler 2 o 3 días. Y así estuvo años y años. Y hasta a un punto en que sangraba, ¿no? O sea, la cabeza sangraba y todo eso. Así. Y era algo carísimo porque ningún doctor sabía. Era sangrado, sarpullido y encima dolor.
Muy bien. ¿Y qué pasó entonces, Raúl? ¿Qué es lo que sucedió? Sí. Entonces, luego de eso, luego de eso sucedió algo muy raro, ¿no? Ella tuvo, a más o menos a la edad de 12, 13 años, un sueño. Se le apareció en el sueño una anciana que no se dejaba ver su rostro, pero le hablaba como si la conociera y le dijo lo siguiente, ¿no? No te preocupes, niña, que yo tengo la solución para tu problema. Y ella agarra y se sorprende y escucha todo lo que le dice, ¿no? Y le dice, tú el día de mañana vas a recoger el popó del burro, el popó de un burrito, de un burrito, y te lo vas a colocar. Entonces el papá, como es nativo del lugar, agricultor y sabe un poco de hierbas y todo ese tema, le dio fe, creyó en eso y lo hizo al día siguiente. Se lo colocó, ni bien lo tenía fresco, una pasta, y cosa grandiosa, al día siguiente sanó completamente. Sanó completamente. Pero ahí viene un tema, mi querido Raúl, si yo entiendo de que tiene una especie de una enfermedad que no se sabe el origen, ¿no es cierto? Y en todo caso es una picazón, dolor y todo eso. Hay una posibilidad de una infección, entonces uno no podría pensar de echarle, vamos a decir, excremento de un burro en la cabeza y que eso pueda sanarlo, ¿no? O sea, es extraño. Sí. Es muy... Pero ahí no termina la historia. La historia continúa. 3 años después, 3 años después, cuando ella ya más o menos tenía sus 14, 15 años, se le vuelve a aparecer en un sueño la anciana. Y le dice, tengo un regalo para ti. En tal lugar, en tu casa, hay un tesoro para ti. Un tesoro, ya. Está en inmediaciones de su casa, ¿no? Ya. Y agarra y le dice a su papá, ella toda temerosa le dice eso, y su papá le dice, no hagamos eso, esto puede ser algo raro, porque como es monte, es montaña, entonces es peligroso, y por ahí hay muchas historias de duendes y todo lo que usted está hablando en este momento. Claro. Entonces ellos tienen una tradición allá, me parece, de poner unas especies de heces de otros animales para que ahuyentar a ese tipo de almas o de personas o espíritus, ¿no? Ya. Entonces en la noche, después de hacer eso, se sueña con la anciana y le dice, ¿por qué hiciste eso? Ahora ya nunca más te voy a obsequiar nada. Pasó unos meses y hubo un derrumbe, ahí se salió el río y todo lo demás y se acabó todo eso. Ya ellos empezaron a vivir en otro lugar cercano ahí. Por ese derrumbe ellos tuvieron que mudarse. Se derrumbó todo. Se derrumbó todo. Sí, porque ellos siempre tuvieron esa idea, ¿no?, de excavar y todas esas cosas durante los meses que pasó. Nunca se creyeron, pero pasó al poco tiempo eso. Ya. Pero ahí no termina la historia, ya solo para culminar esto, señor Anthony. Ahí no termina. ¿Y aquí qué pasó? Solo para terminar, y es la razón por la que le estoy llamando. Sí. Luego ha pasado prácticamente 10 años, desde 10, 12 años, y la señora había prometido nunca más volverse a comunicar con ella. Y después de 10, 12 años se acaba de soñar hace 2 días. Y ¿sabe qué le dice? Le dice, Yui, tú tienes coronavirus y no te preocupes que yo te voy a curar. Y le sacó un caracol. Le sacó un caracol y le pasó por toda la cara y la frente y la cabeza, y luego lo aplastó como si fueran el ajo, como antiguamente lo aplastó, y se lo dio de beber. ¿Y qué pasó? Y ahí se despertó, pasó algo más, y se despertó, no se acuerda muy bien ella, pero ese es el motivo de mi llamada, ¿no? De una persona que ha acertado tanto hace muchos años y pasaron tantas cosas en todos estos prácticamente 15 años. Claro. Ese es mi pequeño granito de arena, ¿no? Por ahí de repente. Pero a ver, vamos a ver si yo te he entendido. Vamos a ver si te he entendido. Esta niña tenía esta alergia, esta afección dermatológica en la cabeza, y luego nadie lo curaba, no iban los médicos, nadie le acertaba, y de repente se le presenta una viejita y le dice, mira, yo te voy a sanar, yo te voy a curar, agarra popó de burro, o sea, excremento de una sémila de un burro, ¿no es cierto? Y cuando
automáticamente se sanó lo que los médicos no pudieron hacer. Luego le dijo, te voy a entregar una especie de tesoro, y estando con el tesoro, ahí lo que va, está en tal parte de tu casa, y lo que hace ella es no hacer caso, y inmediatamente hay un derrumbe, un huaico, y tapa toda la casa, y la viejita se vuelve a aparecer, le dice, ya ves, por no haberme hecho caso de mi regalo, pasó una desgracia. Y luego ahora viene con el tema de que dice, tú tienes coronavirus, le dice a esta chica, y le dice que le puede curar, y le hace un tratamiento como con un caracol. Ahora, digamos, ¿y esta chica tiene coronavirus? No, para nada. Qué extraño. No, para nada. Qué extraño. Para nada. Lo que acá es impresionante es la historia de la curación, ¿no? O sea, qué cosa pasó, y la presencia de esta yo trato de entender la presencia de esta anciana, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un espíritu de la comarca? ¿Es un espíritu de la zona? Porque está asociado al tema de los cerros, ¿no es cierto? ¿Es un espíritu de un familiar, una abuela, una bisabuela, relacionada con la familia? ¿Es una especie porque dicen que todos tenemos ángeles, ¿no es cierto? Pero ahí el tema del ángel ya no coincide tanto, porque le dice, mira, te va a dar un tesoro, y rechazar el tesoro como que hay un castigo. Entonces hay una cosa muy, muy extraña. Yo te voy a pedir, Raúl, un favor, que te quedes en el interno después de la llamada, después que corte la llamada, para ver la posibilidad, si es que puedes dejarnos tu teléfono, ¿ok? Deja tu teléfono con mi operador, Johnny Cárcamo, por favor, y porque quiero seguir conversando contigo, ¿no? Porque es una historia muy, muy, muy interesante, ¿ok? Listo, Claro. un fuerte abrazo. Claro. Fuerte abrazo, Raúl. Quédate en el interno, por favor. Muy bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia, ¿no es cierto? Esta noche vamos a hablar acerca del siguiente tema: el caso de la familia Perrón, el poltergeist de Enfield, y sobre todo la muñeca Annabelle y la monja diabólica, fueron películas basadas en los archivos de los Warren, los más importantes investigadores paranormales del mundo, así se les denomina. Pero ¿acaso la realidad puede ser más terrorífica que la ficción? Entonces vamos a tratar el tema de la película El Conjuro, y las películas más aterradoras de los últimos tiempos. Ahora que estamos pues en cuarentena, sería interesante poder de repente revisar, volver a ver estas películas tan interesantes. Y para hablar justamente de estas películas, del cine de terror y lo que nos gusta tanto, ¿no? Está con nosotros Alejandra Bernedo. Ella es crítica de cine, cinéfila, o sea, que le gusta mucho el cine, y para conversar acerca pues de estas películas tan interesantes. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Alejandra, bienvenida a Radio Capital. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, antes que nada, y antes de comenzar nuestro diálogo, yo sé que tú te gusta el cine, eres cinéfila, eres crítica de cine, pero ¿qué tal con el género del terror? ¿Es un género que te gusta, te atrae, o digamos está ahí, digamos? No, sí, por supuesto. El terror creo que nos gusta en cierta forma a todos. Hay gente que no soporta ver las películas, yo sí las disfruto, pero a todos nos interesa el misterio, nos interesa saber la historia detrás, sobre todo las que están basadas en casos reales. Claro, ese letrerito que ponen al principio de la película, basado en hechos reales, ese tiene como un toque adicional de atracción, ¿no es cierto? Claro, y hay muchas historias que, claro, al cine las adaptan con más efectos, como el caso de Annabelle, que hay algunas diferencias, pero están inspiradas en historias que realmente se cuentan a través de los años. Bueno, cuéntanos, Alejandra, acerca de esto que se ha dado a llamar, esta franquicia que se ha dado a llamar The Conjuring Universe, o sea, el universo del Conjuro, ¿no? Y que son varias películas hasta Conjuro 1, Conjuro 2. Háblanos de cuántas películas se han hecho sobre el tema del Conjuro, Alejandra. Ay, la saga del Conjuro es inmensa. Me imagino que algunos ya habrán visto gran parte de ellas, porque todo empieza con la película El Conjuro, que eso ya es más o menos el año 2013. Después de hablar de este fenómeno de casas embrujadas, se empieza a hablar del objeto embrujado que estaba en la casa, que es Annabelle. Después se continúa con la historia del Conjuro 2. Después se trata de conocer la historia del origen de Annabelle. Ahí sale Annabelle, la creación. Pero
en Anabel la creación conocemos también un personaje que se va a empatar con otra parte de la historia, que es el de la monja. Entonces por ahí tenemos 3 líneas o 3 tramas que siguen. Claro. Ahora es interesante, o sea, yo vi El Conjuro, cuando yo vi El Conjuro, francamente que sentí un aire fresco, ¿no? Desde el punto de vista fílmico, porque como que ya el cine de terror se había metido como un callejón sin salida, y como que no había algo nuevo, algo fresco, diferente, ¿no? Y El Conjuro de James Wan abrió, o sea, nuevamente un revival del género, porque además el tratamiento era como a mí me gusta, ¿no? O sea, muy clásico, ¿no? Un cine, o sea, una historia lineal, bien contada, efectos especiales, claro, pero muy bien hechos, muy medidos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que sea la razón del éxito del Conjuro? A diferencia de otras películas que son las que le siguen, justamente las últimas, como la Annabelle 2, esa película me parece que tiene todo lo que no debería haber tenido y que estaba muy bien en la primera de Conjuro, y es un poco dejártelo a tu imaginación en lugar de llenarte demasiado de efectos especiales, dejar que tú la pienses y también sientas el miedo desde donde te encuentras, porque ahí en el silencio, ahí también hay mucho temor. En el silencio, ¿no? Eso, lo que tú has dicho, Alejandra, es clave. Yo lo tengo eso muy pensado. Hasta, yo creo que el tema del silencio, inclusive para contar una historia del punto de vista oral, ¿no? Como que dicen, ¿y ustedes saben lo que vio? ¿Y ustedes saben lo que la chica vio? Y que hace esos 1, 2, 3 segundos de suspenso, de silencio, es clave. Y eso lo que dice muy bien lo trabaja James Wan. Bueno, como quien dice, ¿no? Son técnicas de marketing muy refinadas, ¿no? Pero bueno, a mí me llamó mucha atención, y siguiendo con esta técnica, ¿no? De que cómo engancha una historia con otra, que en realidad en El Conjuro, que habla acerca del caso de la familia, de la familia Perron y todo lo que pasaba en su casa, ¿no es cierto? Pero al principio, estamos hablando del Conjuro 1, la primera, ¿no? Muestran escenas de una muñeca Annabelle, que en realidad no era el personaje principal de esta película El Conjuro, pero ya introducen un personaje y luego lógicamente ya lo trataron en otra película, pero cómo juegan ahí con 2 líneas argumentales, pues, ¿no es cierto, Alejandra? Así es. En el caso de Annabelle, de hecho, la muñeca original no se ve como en la película. Es una muñeca que tiene una apariencia muy inocente, muy, muy tierna. Es de una línea de muñecos muy famosos, así como en la historia de Chucky, que también era un muñeco popular. Pero esta muñeca Annabelle, específicamente esa muñeca, es la que se cuenta en la historia real, que había pertenecido a una niña, que cuando esta niña fallece, se queda su alma atrapada en esta muñeca medio de tela, y que sería la responsable de la muerte de varias personas, y que incluso hubiera podido ocasionar la muerte de alguien que la visitó en el Museo de los Warren. Ah, caramba. Ya. Sí, porque tengo entendido de que el Museo de los Warren, ¿no? De Ed y Lorraine Warren, que se consideran uno de los más importantes investigadores paranormales, formaron este museo. Y hay una cosa que yo no entiendo, es ya un poco fuera del cine, ¿no? En sí, de que, digo yo, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, Alejandra, yo también he realizado y realizo investigaciones paranormales, y a mí se me había ocurrido, ¿no? Muchas veces, de muchos casos que yo he tenido, llevarme a recoger el objeto que se investigó y llevármelo, por decir, a mi casa. Pero yo decía, pucha, si no, en mi casa, ¿qué puede pasar en mi casa, no? Te doy un ejemplo así rapidito, Alejandra, ¿no? Yo investigué un caso llamado la casa que se quemaba sola, ¿no? Se investigó en el año 2010. Y es un caso alucinante que ocurrió en Atocongo. Es alucinante como para hacer una película. Pero cuando terminé la investigación, había un colchón que se había quemado solo en menos de 20 minutos, totalmente fierrito, resorte se quedó, y no hubo humo, no hubo fuego, y estaba helado. O sea, imagínate, Alejandra, no. O sea, totalmente violó la ley de la física. Entonces yo decía, pucha, esto me lo tengo que llevar, este colchón, ¿no? Lo que quedaba del colchón. Claro. Pero yo dije, para formar un museo estilo
los Warren, ¿no? pero ¿a dónde me lo llevo? Si me lo llevo, yo en esa época me llevaba a mi cucha y le puede pasar algo en mi casa, etcétera, ¿no? Te doy otro ejemplo. Un caso que es muy famoso en mi programa, el programa de las 8 horas, donde cubrimos minuto a minuto, segundo a segundo, un ataque paranormal en una casa de la calle Libertad en el RIMAC, ¿no? Lo que pasó ahí fue alucinante. Pero un caso, dentro del programa de las 8 horas, de un celular que salió de una pared. O sea, se trasladó de un cuarto a otro cuarto. O sea, levitó y se teletransportó. El objeto se movió. Y no solamente se movió, o sea, atravesó paredes y eso lo vio mucha gente, ¿no? Yo tenía unas ganas locas de llevarme el celular. O sea, ¿sabes qué? Te pago tanto porque es una pieza que ha levitado y se ha teletransportado, ¿no? Entonces dije, pero no lo hice. Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo tú alucinas, Alejandra, que los Warren tengan un museo con todas las cosas de sus investigaciones, inclusive esté la muñeca Annabelle ahí y en su propia casa, ¿no? Claro, porque el museo está en el sótano de su casa. Es más, se supone que ellos mismos te advertían cuando ibas a visitarlos que tuvieras mucho cuidado porque los objetos, supuestamente, al ser una especie de casa del espíritu, si alguien intentaba golpear esa casa, golpear el objeto, llevarse el objeto, cortar un pedacito del objeto, porque hay gente que a veces quiere pedazos de objetos embrujados para poder hacer brujería. Entonces, sí, claro, había que evitarlo porque todo lo que esté envuelto con una especie de aura, o sea demoníaca, o sea de un espíritu que no descansa, puede de esa forma también sentirse perturbada y para defenderse te va a atacar. Entonces se supone que uno lo tiene que dejar en paz. Pero los Warren supuestamente eran personas que tenían mucho contacto con lo paranormal. De hecho, la esposa de los Warren, la mujer, era aparentemente clarividente y que ella tenía unos grandes dones desde muy jovencita. Y bueno, él era demonólogo, así que habrían estado, entre comillas, capacitados para poder entender y controlar los fenómenos. Claro. No, y además, mira, qué interesante la historia de los Warren, ¿no? Porque Ed Warren era un hombre que miraba el fenómeno paranormal desde un punto de vista de investigación. O sea, él no tenía ojos de ver, no era clarividente, nada, ¿no? Él miraba desde un punto de vista de investigación. Pero se juntó con una señora como Lorraine Warren, que era una señora, pues, que sí tenía esa facultad de ver, ¿no? Entonces fue una dupla, pues, muy complementaria, ¿no? O sea, por un lado, en el punto de vista estrictamente de la investigación, y por otro lado, pues ella tenía su propia psíquica, ¿no? Que era Lorraine Warren, que creo que falleció hace muy poco, hace un par de años, una cosa así, ¿no? Sí, falleció hace muy poco, sí, 2 años y medio más o menos. Sí. Ahora, y después vino la película, bueno, con el gran éxito del Conjuro, ¿no? Gran éxito, ¿no? Y vino una segunda película, El Conjuro 2, que también tenía los mismos elementos, ¿no? O sea, tocaba un primer caso, y que era como que un gran caso, el caso de Amityville, ¿no? Como claro, muchos consideran como la gran casa embrujada de los Estados Unidos, de Norteamérica, y tenía el caso, pues, de la familia del poltergeist de Enfield, ¿no? Un caso también muy alucinante, ¿no? O sea, ambos casos, y ahí presentaron a otro personaje, pues, ya, digamos, ícono de este universo, ¿no? Que es la monja diabólica, Alejandra. Ay, sí. Sí, de hecho, sí hay algo que creo que ha traído muchísimo de este personaje de la monja, del que también hay una serie de cosas que le han metido que no están tan pegadas a la historia real, pero por ahí, es que okay. Se supone que el ser cercano a la espiritualidad de la religión te debería proteger, pero en este caso es todo lo contrario. Entonces ahí es en donde se ha encontrado el gancho para poder crear o ampliar la saga de películas, porque no debería tocarte nada si es que eres una persona que está tan cercana a Dios, supuestamente. Claro. Se juega con eso, pues, mira, lo que tú dices es una cosa muy interesante, Alejandra, porque se juega con las contradicciones. Por ejemplo, una muñeca es una muñeca asociada a la niñez, a una niña, a la pureza. Es un juguete infantil asociado, pues, a la bondad, al bien, a la niñez, etcétera. Pero que una muñeca sea diabólica, como en el caso de Annabelle,
ya ese conflicto es interesante desde el punto de vista de la lógica del terror, digamos, ¿no? Igual pasa con el caso de la monja, como dices, ¿no? Como dices tú, porque claro, una monja pues también es una mujer de Dios, digamos, ¿no es cierto? Y que sea que un supuesto demonio tenga vestimenta de ese tipo, pues la contradicción ahí, y eso es lo que asusta más. Y de hecho sí, yo creo que este personaje de la monja de Muñeca es uno de los personajes dentro de la historia del cine de terror, pues va concebido como para causar miedo, Alejandra, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo creo que con la monja se pasaron un poco con los efectos especiales, porque una vez que tú ves algo que te inspira temor, no te acercas. En cambio, si es que tú ves algo que se ve súper inocente, te aproximas. Y es en esa imagen supuesta de pureza que tú creas esta proximidad con la criatura que está esperando algún tipo de víctima, se supone. Claro. Y eso es lo que sucedía con las muñecas, que, bueno, toda esta historia de las muñecas embrujadas empieza desde las épocas en las que las familias con mucho dinero mandaban a hacer como regalo para sus hijas una muñeca que tuviese los cabellos o la ropita que utilizaba la niña. Y en las épocas en las que también hubo una tasa de mortalidad infantil alta por enfermedades y demás, la familia cuidaba de la muñeca que tenía justamente las características de la niña con un trato especial. A veces había madres que dicen que podían en ciertos momentos perder un poco la razón y sentir que la muñeca era su hija. Claro. Pero sí hay historias, por otro lado, de muñecas que realmente habían pertenecido a la niña, que se parecieran mucho a la niña o no, eso era otra historia, pero que tenían a esta niña todavía presente, que lloraba en las noches, que de pronto se escuchaban los gritos de la niña desde su cuarto y que la muñeca estaba en otro lugar, que la muñeca se había salido del cuarto y todo lo que se supone que sucede con las muñecas que tenían cabello, ropa o algo similar a la niña que ya se había ido. Sí, bueno, era toda una moda, inclusive había el tema de las fotografías post-mortem, ¿no? Que era una práctica muy perturbadora y ahora nadie haría eso, ¿no? Que fotografiaban al fallecido y lo claro. Ahí, bueno, en fin. Cosas. Vamos a seguir hablando de este tema, Miguel Alejandro, vamos a hacer la pausa y también vamos a abrir los teléfonos para que nos vea nuestro público y nos diga cuál de las películas del universo del Conjuro le gustó, la primera, la segunda, la del tema de Annabelle, la de la monja diabólica, cuál es la película que más le gustó, cuál es la escena que más le dio miedo. Yo tengo las mías, ¿no? Entonces a Alejandra también le preguntaremos cuál es la escena que más le asustó, la sorprendió desde el punto de vista cinematográfico, cuál es la mejor hecha, ¿no? Vamos a hablar de eso, Alejandra, después de la pausa, ¿te parece? Adelante. Muy bien, son las 9:31 de la noche, hacemos la pausa y ya saben, Programación Capital. Antes de seguir, quiero saludar a una gran oyente del programa que el día de hoy me escribió contando una historia muy, muy interesante y me dijo que era oyente desde hace ya muchos años, así que quiero saludar a Stephanie Panta, que se comunicó conmigo para contar sus historias, que están muy, muy interesantes, esto de los sueños premonitorios. Saludos para ti, mi querida Stephanie. Muy bien, muy bien. Y estamos hablando, amigos, de El Conjuro y las películas más aterradoras de los últimos tiempos. Nos está acompañando Alejandra Bernedo, ella es cinéfila, crítica de cine, y vamos a abrir los teléfonos para que Alejandra pueda escuchar también las llamadas y también compartir con nosotros al 212-5353. ¿Cuál es la película del Conjuro que más le asustó? Les recuerdo, hay varias, hay de El Conjuro 1, El Conjuro 2, Annabelle, ¿no es cierto? Dentro de El Conjuro 2 estaba el tema de la monja. ¿Cuál es la escena que más me asustó? Yo le cuento así mientras llega la llamada: 212-5353, 212-5353. Alejandra, ¿estás con nosotros? Aquí estamos, doctor Choi, hablando. Muy bien, mira, como Alejandra, yo te voy a decir cuál es la escena que a mí me asustó, que creo que del Conjuro 1, que a mí me asustó mucho, que es muy ingeniosa además, la escena de las palmaditas. Ay, ¿no? Sí. ¿No? Como para los oyentes, no sé si la han visto la escena, es que en la casa penaban, había eventos paranormales, y entonces estaba la mamá con su hijita y empiezan a jugar a las escondidas, ¿no es cierto? Entonces agarra, ¿cómo hacían las escondidas?
la mamá se ponía un paño, se tapaba los ojos, ¿no es cierto? Y la niña se escondía por toda la casa. Entonces, pero como la casa es grande y la mamá no sabía por dónde estaba casi a ciegas, como la gallinita ciega, digamos, también tapaba los ojos. Entonces la niña aplaudía así. Y de acuerdo al sonido de los palmazos, es donde todo está escondida la niña. Pues la mamá está en el primer piso, la niña aplaude en el segundo. Ah, mi hija está en el segundo piso. Le digo, hija, ¿dónde estás? ¿Por dónde estás? Otra vez, entonces, está en el dormitorio. Hija, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y de repente, del ropero, se salen dos manos y hace así. Entonces, la mamá dice, mi hijita se ha escondido dentro del ropero, porque además salieron dos manos, ¿no? En eso se mete y dice, acá te voy a pescar, abre el ropero, no abre el ropero, se acerca al ropero, y en eso la niña aparece por atrás, y le dice, mamá, acá estoy. Entonces uno se pone a pensar, ¿quién aplaudió dentro del ropero, no? Y es ahí donde hay todo un rollo con el tema del ropero que ya hemos hablado. Bueno, ese es una de mis escenas que a mí me dieron mucho miedo, pero vamos a abrir los teléfonos al 212-5353, 212-5353. Ya tenemos alguna llamada de Belisa, ¿no es cierto? Hola. Belisa. Hola, Belisa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Belisa. Hola. Cuéntanos, ¿cuál es la película del Conjuro que más te gusta o más te asustó? No sé. Conjuro 2. La de la monja. ¿Aló, Belisa? Sí, te escucho. Ya, ok, el Conjuro 2, muy bien. Y dime, ¿cuál es la escena del Conjuro que más recuerdas o que más te asustó, digamos? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? No, te estaba preguntando, sí, te Belisa. escucho. Sí, ¿cuál es la escena del Conjuro que más te asustó? Me gusta esa de los niños, que es en una casa que viven con los niños. Sí. Y justamente que a una de las niñas menores, sí. de quien ataca, pues, se le posesión del demonio, pues, ¿no? Justamente es la escena que está dando ahorita. Y sí, es demasiado buena. Esa parte es la que más me gusta. Tiene bastante coincidencia. La verdad es que me gustan mucho las películas de terror. En este caso, también me gustan bastante lo que son de Insidious. Insidious es muy buena. Y que también es de James Wan, ¿no? ¿Cómo? El director de Insidious, que creo que se llama La Noche del Demonio. Es James Wan también. Es de James Wan también, ¿no? O sea, La Noche del Demonio. Claro, muy bien. Exacto, gracias, La Noche Belisa. del Demonio. Gracias. Sí, gracias. Es Belisa. muy buena. Todas las he visto, la verdad, todas me han gustado. Creo que les he repetido muchas veces y siempre me ha gustado. Y cada vez que se ha estrenado, siempre he ido justo al estreno de las películas. Muy bien, muy bien. Gracias, Belisa, por llamarnos. Vamos a escuchar la siguiente llamada, que es de... Gracias, chao. Gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Aló, buenas noches. ¿Ya? ¿Aló? Hola, ¿están ahí? Bienvenidos a Radio Capital. Aló, buenas noches. Hola, soy Anthony Choi y están escuchando Viaje entre Dimensión de Radio Capital 96.7. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Habla Aarón, soy de La Victoria. Muy bien, Aarón. Cuéntanos, ¿cuál es la escena de las películas del Conjuro que más te ha asustado, Aarón? La verdad, a mí me han encantado toditas. Y sobre todo, yo me identifico mucho con Lorraine Warren, si no me equivoco. Ya. Porque al igual que ella, yo también veo bastante fantasma, bastante espíritu. Caramba. Ya. Sí, ¿Y cómo por ha sido ejemplo, Claro. Lo que pasa es que ya bastantes días yo vengo viendo bastante gente muerta. Veo gente sí en mi casa alrededor. A veces yo voy a mi cocina y veo que alguien está ahí. Justo también, si no me equivoco, en las Malvinas, en un incendio que hubo, creo que en el centro comercial Nicolí, creo que se llama. Sí, claro, en la avenida Argentina, en las Malvinas. Claro, justo yo estaba llegando, estaba pasando por un taxi por ahí, y más o menos en el primer piso todo estaba vacío, ¿no? Y cuando yo pasaba veía una persona toda negra, pero era como que una figura triste, deprimida, decaída.
Y a mí cuando yo lo miraba, a mí me causaba como una especie de angustia. Me imagino que debe ser una de las personas que deben haber fallecido ahí, ¿no? Ahora, Aarón, ¿esto tú lo has visto antes del incendio o después del incendio? Eso ha sido después. Ok, o sea, caminando ahí por las Malvinas, por la Vía Argentina, ¿tú viste una persona totalmente, ¿qué, como quemada? No, simplemente era una persona, era como una sombra negra, pero era como que bajaba del segundo piso para el primero. Ya. ¿No tenía rostro? ¿No le viste ojos, ropa? Claro. No, era simplemente como una sombra nada más. Y entonces, justo yo estaba con mi enamorada y yo le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo te estoy contando que hace tiempo yo estoy viendo gente y mira, ahorita yo estoy viendo una persona que está así, toda negra y me da angustia. Y en ese momento me sentía muy triste. Y ella no veía nada, pero yo sí lo veía. Bueno, en todo caso, Aarón, parece pues que tú también tienes ojos de ver, ¿no? Y yo te voy a pedir, por favor, que te quedes también en el interno, a ver si de repente mi operador, Johnny Carco, puede tomar tu teléfono. Me gustaría conversar contigo y tus experiencias, ¿ok? Aarón, ok, muchas gracias por contactarte con nosotros. Estamos con Alejandra Bernedo. Alejandra, en tu caso, ¿cuál es tu escena favorita o aquella que te dio más miedo del universo del Conjuro, Alejandra? A mí también me gusta la del aplauso, pero otra que recuerdo que también me sorprendió, justamente hablando del silencio, es que hay una escena en la que la niña ya está en su cama, la están arropando y hay mucho silencio. Lo que nosotros siempre tememos es estar a oscuras y que no haya ningún sonido. Entonces, en toda la escena ya hay un silencio previo a que se vaya a dormir y de pronto se siente como hay un sonidito que está rompiendo eso, que venía desde el armario. Entonces se acercan al armario igual sin hacer ruido, abren el armario y no hay nada. Y cuando se dan la vuelta, de pronto ven como de ese armario asoma repentinamente la bruja que estaba encima del armario. Y ahí se desatan los gritos y toda la música, y yo sí, la primera vez que lo vi sí me espanté. Uno se sobresalta, ¿no? O sea, es terrible. Sí, eso, claro. Sí, ¿no? sí. En cambio, cuando te Alejandra, ponen mucha música, no. Claro. Y Alejandra, ¿sabes qué? Hay un personaje, no sé si es ayúdame, si es el Conjuro 1, el Conjuro 2, en que es un personaje que es como que salió dentro de la carpa, una carpa de un niño. Habían acampado en el pasadizo, una carpa de niño, y dentro había como un juguetito, ¿no? Que da vueltas, y de repente sale como un ser enorme, flaco, un ser medio metálico, medio robot, que empieza a caminar de una manera bien fea, y es un personaje que a mí me asustó mucho. O sea, quien haya concebido eso, wow, ¿no? ¿Qué tal imaginación? Creo que en el Conjuro 2 me parece que es, sí, porque, a ver, ¿me lo describes? Creo que claro, que se acerca, le dice, hola, ¿cómo estás? Y va caminando como medio desarmándose. Era como un ser flaco, alto, flaco, de pierna flaca, brazos largos, piernas largas, y que el rostro era, pues, no me acuerdo bien, pero la imagen en sí era muy terrorífica, y empieza a avanzar cuando la niña estaba en el pasadizo echada, asustada, ¿no? Y que tenía como una especie de sombrero o algo así. Sí, ajá, tiene un nombre, el hombre con sombrero, no sé cómo le decían, ¿no? Pero sí, claro, él es el Crooked Man, el hombre encorvado. El hombre encorvado, algo así, ¿no? Pero yo digo, la concepción del personaje era bien terrorífico, ¿no? Muy bien. Sí. Sí. Muy bien, Alejandra. Vamos a escuchar otra llamada. En este caso tenemos a Martín, que está en la línea. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buena, ¿qué tal? Muy bien, acá, Martín. Bueno, has visto pues las películas de Conjuro. Bueno, ustedes saben todas las escenas que yo le he contado, ¿no? Que más te ha asustado, todas las que más escenas, la recuerdas parte de del repente. Conjuro son buenas, ¿no? Y como dice, la parte del silencio, ¿no? Bueno, a mí me gustan todas las películas de terror, ¿no? De la monja también, cuando sale esa cara demoníaca. Ya. De la que es bueno también es El Aro, ¿no? El Aro. Donde sale la cámara, el televisor, así. Sí, es algo bien. Bueno, se ve que siempre vivía todo lo que era paranormal, ¿no? Yo ya le he contado, ¿no?
Okay. Yo he trabajado siendo metanera, de curanderismo, ¿no? Sí, claro. He hecho limpieza de casa, he luchado con demonios. Y tengo esa evidencia de ver, ¿no? Yo me le conté de esas almas que también a las 3 de la mañana pasan por el mercado adentro, ¿no? A caminar por ahí, ¿no? El mercado era del mercado del Callao, creo, ¿no? Yo soy de La Victoria, ahí en Balconcillo. Perdón, la Victoria era. Sí. Escucha Martín, voces, bueno, a partir de las 3 de la mañana. Claro, tú que has vivido esas imágenes de terror de la vida real, nunca vas a dar tanto miedo. Algo que tú vives de la vida real es más terrorífico que la escena más lograda de terror del cine, ¿no? Lo que uno vive en la vida real es más terrorífico, ¿no? Muy bien, Martín. Ok, gracias por llamarnos, gracias por llamarnos, un fuerte abrazo. Vamos a escuchar otra llamada. Aló, buenas noches. Hola. Bienvenidos a Radio Capital, ¿están ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, Benjamín. ¿Cuál es tu nombre? Mira, amigo, un gran favor. Lo que pasa es que acá hay un desfase y yo te voy a pedir, por favor, que bajes el volumen de tu radio y o televisor, bájalo totalmente y háblame por el celular, directamente, ¿ya? Para que no haya este desfase, ¿ok? Muy bien. ¿Me escuchas? Sí, estoy esperando. Muy bien, Jesús. Cuéntanos, ¿cuál es la escena del conjuro que más te llamó la atención, te asustó, te gustó, te alegró? Doctor, no sé. yo no quería hablarte de la película, pero quería hablarte de un pasaje real que tuve en la vida. A ver, cuéntanos rapidito, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue hace ya, debe ser como unos 12 años, fue en la casa Honorio Delgado, de Miraflores. Ya. Y en esa época yo estudiaba en la escuela de arte y trabajaba con una amiga que era chamán. Esta amiga fue a hacer esta limpieza en la casa y era increíble porque el contacto fue así. Fuimos como a las 6 de la tarde, todos estaban saliendo de la oficina y me tocó entrar con ella. Entonces ella comienza toda esta sesión increíble que yo de verdad no estaba tan seguro de esto, ¿no? Yo en esta época estaba muy joven y entonces era muy incrédulo. Okay. Pasamos a la primera oficina del segundo piso. Tú sabes que este lugar de Honorio Delgado tiene un lugar por donde creo que entran los estudiantes y otra por donde... A ver, no me ubico bien, Jesús. Cuando hablas de Honorio Delgado, ¿a qué te refieres? Esta casa de Honorio Delgado que está en Miraflores, por donde está la iglesia... ¿cómo se llama esta iglesia? ¿De Rosario? Ya, hay una casa llamada Honorio Delgado. Sí, que es una casa de estudios. Ya, ok, bueno. Entonces llegamos estaban a este ahí, lugar. ¿qué pasó? Ajá. Ya estaba intentando llamarlo varios días porque quería darle esta historia que es totalmente verídica y hasta ahora me acuerdo y me pongo un poco nervioso. Entonces llegamos a esta casa y llegamos a entrar, las señoritas de administración nos dijeron que el suceso pasaba, ¿no? Esta mujer era una chamán de mucho tiempo, yo no sabía tanto la historia, yo trabajaba en actuación con ella. Entonces nos vamos hasta el segundo piso, en la primera oficina donde estaba, y en ese lugar no sucedió gran cosa. Lo que sucedió solamente es que sucedían ruidos y hubo algún movimiento de algunas cosas, pero fue mínimo, mientras que ella hablaba en lengua. Ajá. Ya. Entonces, sí, yo no sabía realmente, pero estaba súper asustado. Este suceso marcó mi vida increíblemente. Luego fuimos a la siguiente oficina, porque eran como 3 oficinas juntas, en donde sí sucedió algo más fuerte, ya, donde realmente, como en las películas, se caían las hojas. Ok. Para mí era algo que no podía yo creer. Fuimos al tercer lugar, en donde la acción este suceso era más fuerte, la mesa vibró, no como en las películas que las cosas salen volando, pero los objetos de la mesa sonaban y se caían. Y las hojas delante tuyo sucedió todo eso, Jesús. Delante mío, y ella hablando en lengua. Ya, ok. Ya, entonces en este momento en el que ya habíamos pasado por estos 3 lugares, la tipa sintió que la presencia de esta cosa no se había alejado, ya había un lugar en esta oficina, yo supongo que es el lugar rector o algo, pero una oficina más grande, ya. Entonces este lugar, yo supongo que alguien más debe tener alguna historia de esto. Entonces este lugar era sucesos fuertes, y la tipa me dice
anda al primer piso donde habíamos dejado un plato de plata con manzanas, con canela y con azúcar, que era para que ella haga el rito. Ok. Entonces fui yo corriendo como una flecha. En ese tiempo yo era más ateo que no sé qué cosa. Subí al toque con las manzanas, llegamos a esta oficina, ella cerró la puerta con llaves, encendió las manzanas, encendió esto dentro de este lugar con las luces apagadas. Para mí yo ya estaba en una crisis terrible. Yo, que no creía en nada, estaba rezando duro, con los ojos cerrados, sentados los dos en el suelo, ella frente a mí. Yo no abría mis ojos para nada. ¿Y qué pasó? Pero se sentía una energía muy pesada. Entonces yo, con los ojos cerrados, con todo a oscuras y con la luz del fuego que se veía ahí y los sonidos que había, porque ella además decía muchas lisuras y hablaba en lenguas, abro mi ojo, pero muy poquito, porque se veía mucho miedo, y solamente tiendo a mirar con la cabeza que miraba hacia abajo, hacia el lateral, y en la pared vi un bulto que estaba pegado a la pared y que recorría de la pared hacia el suelo. No pude volver a mirar más, solamente cerré mis ojos, seguí rezando. Después de este suceso yo no pude recordar muy bien muchas cosas que pasaron, pero recuerdo que terminó el reto, porque yo seguí con los ojos cerrados, orando. Ella terminó el rito con todas sus oraciones y lo que hacía. Bajamos de este lugar, yo me regresé a mi casa en Chorrillos. En esa época yo vivía en Chorrillos, ahora vivo en Surco, y ella se fue para su casa en Lince. Entonces, por 2 años yo sufrí de visiones. Yo vivía en Chorrillos, al costado de la Casa de la Cultura, y veía apariciones. Había siempre una aparición que se presentaba en mi cocina mientras que yo estaba en la sala, que no la podía ver completamente física, pero notaba que me vigilaba y luego cómo se alejaba. Bueno, ahí lo que pasa, en ese tiempo también murió mi tío en San Juan del Lurigancho, y pude ver su presencia completa con la ropa que él actualmente tenía, pasando de un lugar a otro, y cuando fui a verlo tampoco lo vi más. Ahora, lo que pasa también ahí, Jesús, es de que cuando uno asiste a estas limpias energéticas, hay casas que son sumamente pesadas, y a veces uno va como curioso, a veces como para acompañar a una persona, pero lo que no sabe es que hay un manejo con energías, ¿no? Y al final muchas de esas energías pueden seguirte y pegarse a ti y seguir realmente fue así, casa, ¿no? Realmente me siguió una energía, o no sé si se abrió un canal conmigo, pero por mucho tiempo estuve así. Yo ya de hombre grande sufrí de ataques de histeria. En la noche veía almas que me perseguían. Mi madre tuvo la única que tuvimos que recurrir fue ir a donde esta misma chamán a que me haga una limpieza para que esto no suceda. Y cuando yo entré a su lugar de curaciones, que yo no sabía realmente la magnitud de esto, ya tenía una momia de las guaringas y tenía muchas cosas. Me hizo una sesión una noche también, y después de esta situación no volví a ver más sucesos para nada. Y ahora lo importante en todo caso después de ver una realidad tan cruda, no hay una película que llegue cerca de parecerse de lo que yo pude ver. Sí, tal cual, Jesús, lo que decía. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias. Lo que yo decía, a veces la realidad supera pues la ficción, ¿no? Muy bien. Y bueno, y estamos con Alejandra Bernedo. Alejandra, volviendo al tema de esta noche, tenemos entendido que se viene, o se venía, por ahora con el tema de la pandemia, no sabemos, se venía la tercera parte del Conjuro para este año, Alejandra. Sí, ya se estaban planeando otras películas, y justamente el personaje que tú has mencionado, el del hombre encorvado, iba a tener su propia película. Así que ha quedado pendiente. Sí, claro, la gente también se asustó, igual tuvo buena recepción. Es un personaje misterioso, como tú has dicho, el diseño es muy bueno. Pero quedó un poco en nada, quedó bastante, o sea, ahora al menos no sabemos nada. Y el Conjuro 3 se supone que debía ya estrenarse este año, pero ahora no sabemos. Claro, en septiembre. En septiembre, me parece. Seguramente estaba yo para el estreno mundial de el Conjuro 3, estaba para febrero, pero seguramente esto pues se va postergado para más adelante, pues, ¿no? Sí, claro, porque ahora por salubridad, o tal vez en línea, tal vez lo pongan disponible en streaming por internet, a que podamos ver la película, porque el Conjuro 3 sí está terminada.
O sea, esa al menos no sé si está 100% terminada, pero lo que faltaba eran detalles ya finales. En cambio, la del hombre encorvado sí está recién todavía preparándose, rodándose, y eso sí ha quedado como suspendido. Ok, y bueno, ya para ir terminando nuestra tan interesante conversación, Miguel Alejandra, y un poco retomando el tema del tema del cine de terror, el del Conjuro, nos hemos mencionado el Aro, ¿no? Que mucho hay una influencia del cine japonés, de terror, ¿no es cierto?, en las películas norteamericanas. Y hay que ver que James Wan, de una manera, él es asiático también, porque claro, es de Taiwán, chino, pero con mucha influencia occidental, y viene de ahí. ¿Tú crees que hay un tema pendiente en el cine peruano con respecto al cine de terror? Digo yo, en el cine, por ejemplo, de comedia, tenemos una gran película que es Asumare, ¿no es cierto? Que hablando de cine de género, ¿no? El de la comedia, tenemos una gran película, Asumare. En drama podemos hablar de repente de La Boca del Lobo, de Lombardi, y otras películas de Lombardi, y así por el estilo. Pero ¿crees que todavía está pendiente? Ha habido ciertas películas, pero me gustaría saber tu opinión con respecto al cine de terror en el Perú, Alejandra. Lo que pasa es que hacer terror cuesta, entonces los presupuestos pueden ser muy altos. A veces uno se las puede ingeniar, pero nosotros tenemos nuestras propias historias, nuestras propias leyendas, y en provincia se hace bastante. Pero hay una película que yo sí quisiera recomendar, que se llama La Luz en el Cerro, que es peruana. Sí, La Luz. Esa sí la pueden encontrar. Sí, claro, se desarrolla acá nada más, en la Sierra del Perú, en los Andes, y es que encuentran a un pastor muerto y no entienden por qué de pronto suceden estas muertes, porque es una muerte muy muy violenta, asumen que pueden ser animales, pero como sabemos se cuentan de muchas historias de tesoros enterrados en los cerros, y que al querer desenterrarlo uno se encuentra con una maldición, con algún espíritu. Entonces es ahí que van a ir tratando de buscar ese tesoro, y tienen que ver qué sacrificios o qué cosas tienen que hacer para poder desenterrar ese tesoro y evitar la muerte. Muy bien, Alejandra, entonces ya está la recomendación hecha, ¿no? Ahora en esta cuarentena, una película peruana de misterio, suspense, terror, La Luz en el Cerro. Alejandra Bernedo, muchas gracias por haber contribuido con mi programa, para hablar de estos temas tan interesantes que es el cine de terror, y espero pronto tenerte pues en mi programa nuevamente. Y bueno, no sé cómo te puedo ubicar las personas de repente en las redes sociales, Alejandra. Sí, claro, como @Mariale Bernedo en Instagram y en Twitter. ¿Puedes repetir? Mariale Bernedo. Ajá, @Mariale Bernedo. Alejandra, muchas gracias. Gracias por haber estado esta noche. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien, queridos amigos, ya no hay tiempo para más. Quiero decirles que, terminando este programa, los invito a que entren a mi cuenta en Instagram, @AnthonyChoyOficial, que vamos a tener un invitado también muy interesante para hablar de esos temas y hablar también de los temas del programa. Hasta nos vemos el día de mañana, que tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de los mejores casos y llamadas de esta semana. El caso de Víctor de Ventanilla, de estos militares en la selva que fueron duplicados por un ser. El caso de Contacto TV y esta niña sin rostro. Todos esos casos hablaremos el día de mañana. Solamente me queda decirles, expanda su conciencia, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta el día de mañana, Dios mediante.